Quiero invitarles a que vayan al Evangelio de Lucas capítulo 24 y vamos a continuar meditando en la palabra de Dios para cerrar este Evangelio. Hoy vamos a abarcar los versículos 1 al 12 que nos habla acerca de la resurrección, y el título de este sermón yo le he puesto Nuestra Esperanza. He dividido este mismo tema en dos partes. Quisiera abarcar más versículos, pero por lo pronto hoy veremos Nuestra Esperanza, parte 1, que es del versículo 1 hasta el 2. La resurrección, hermanos, es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión que existe en el mundo. Muchos personajes, líderes, fundadores de distintas religiones en este mundo han tenido muchos seguidores, algunas mucho más que el cristianismo, pero hay una gran diferencia, que en este evento de la resurrección de su fundador es única. Nosotros podemos hablar acerca de esto, de muchos aspectos que pudieran haber similitudes entre una religión y otra y con el cristianismo, pero esto es lo que hace completamente diferente a cualquier otra religión. Quiero empezar a comentarles lo siguiente, porque es un tema que también trae mucha controversia, trae muchos comentarios a los escépticos, a los ateos, y de manera reciente un amigo me recomendó la película El Caso de Cristo. Es una película pues algo reciente, de hace unos 2 años me parece, y es una película biográfica en la cual un ateo llamado Lee Strobel, él narra su jornada, o plasman en esta película. Es una película basada en un libro que él hace porque él tuvo una jornada bastante difícil, larga, interesante, de convertirse en una persona atea, escéptica, al cristianismo. Y en esta película, hermanos, nosotros podemos ver que hay una incredulidad de todo lo que tiene que ver con cosas que se requieren hechos. Cuando inicia esta película, él tenía una frase que un mentor de él le inculcó, y decía algo así: nosotros creemos únicamente en los hechos que hace que este mundo pues viva con una verdad que lo libre de la ignorancia, y a partir de hechos es fundada la filosofía de este hombre. Solamente aquellas cosas que pueden ser visibles, comprobables. Entonces, obviamente este hombre no creía absolutamente en el cristianismo, pero por varias razones se embarca en demostrar que el cristianismo es una falsedad. Y un compañero de trabajo le sugiere, él le dice: oye, ¿por dónde empiezo? Necesito que todo esto se venga abajo, porque mi esposa está siendo creyente, se quiere enlistar en las filas del cristianismo, y yo quiero quitarle esa venda de los ojos. Entonces, si tú estuvieras en mi lugar, ¿en dónde empezarías? Y le dice el compañero de trabajo, que es creyente: ¿sabes qué? Si tú llegas a demostrar que la resurrección fue un hecho ficticio, falso, ahí se derrumba todo el cristianismo. Y de eso se trata la película. Este hombre tiene una jornada bastante interesante, larga, y yo quiero, cada uno de los que somos cristianos, la pudiéramos describir más como una agonía en la cual él es un ateo bastante honesto, cosa que muchas personas no lo son. Algunos dicen: simplemente no quiero creer en el cristianismo, no creo que Dios exista, pero no son tan honestos como esta persona, que en realidad invirtieron muchas horas investigando, indagando con muchas personas para demostrar que el cristianismo, la resurrección, es falsa.
Este hombre era un periodista y se entrevista y podemos ver que él agota todas las posibilidades para ver que no hay evidencia sustentable para la resurrección. Entonces tiene que consultar con personas y abordar esto de manera filosófica, médica, arqueológico, psicológico, y de muchas de estas maneras él empieza a juntar y juntar evidencias, pero a lo último tiene que ceder y ver que hay algo más importante que las evidencias. Entonces yo quiero iniciar este mensaje y decirte que lo que este hombre tomó para creer en Jesús y en la resurrección lo pudiera describir como el camino largo. Y algunas personas tienen que llegar por ese camino, por el trasfondo, también incluso porque Dios les muestra así el llegar a la cruz. Pero alguno de nosotros tal vez fue un camino más corto, pero sin embargo no quiere decir que sea sencillo, sino que tuvimos que también ejercer la fe y creer en los hechos que se marcan aquí en la Biblia. Este hombre, por más que quiso derrumbar esta teoría de la crucifixión, se dio cuenta que era imposible, la crucifixión y la resurrección. Pero nosotros, yo quiero iniciar este sermón y decirte que la palabra de Dios es poderosa, el Espíritu Santo, tanto a hombres como Lee Strobel y cualquier otro, nos convence de alguna u otra manera. Y él tuvo que ceder a lo que los acontecimientos, lo que está narrado en la Biblia, era real. Entonces, si tú te quisieras ahorrar horas indagando y tratando de demostrar que esto es falso, pues te recomiendo que leas el libro de este hombre, veas la película si tú también eres un escéptico, pero también al cristiano esto hace que su fe sea firme. El ver que las evidencias nos muestran que es una gran bendición creer en la resurrección, es nuestra esperanza. Ya no quiero extender más la introducción y te invito a que vayamos a los pasajes que estamos en el capítulo 24. Un poco de contexto, ya hemos visto que ha sucedido todo tan rápido. En un lapso de 6 horas arrestan o atrapan a Jesús, se lo arrebatan a los discípulos y en ese lapso de 6 horas es juzgado, es condenado a muerte, es crucificado. Y en otro lapso de 6 horas, en cuanto es crucificado, hasta su muerte transcurre esas otras 6 horas. Entonces, en mediodía, los discípulos de Jesús y sus seguidores contemplan la sentencia a muerte y la muerte misma de Jesús. En esto es el contexto de lo que vamos a leer a continuación. Él muere, es enterrado por José de Arimatea y Nicodemo e inicia así el capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron.
Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Muy bien, quiero plantearte dos cosas, dos puntos generales de este sermón. Y la primera es que nosotros tenemos una esperanza que da propósito a nuestra vida y también tenemos una esperanza que nos restaura. Permíteme iniciar con una oración. Señor bendito, gracias porque tenemos tu palabra que es viva y eficaz. Y en este momento, Señor, algunas personas que escuchan este mensaje y no han tenido una convicción acerca de la resurrección, yo te ruego que tu Espíritu Santo use la palabra para atravesar el espíritu de estas personas, el entendimiento, y les hagas ver, Señor, que vale la pena creer en la resurrección. Pero también, Señor, como hijos tuyos nos hace mucha falta entender las implicaciones de la resurrección. ¿Por qué es que nosotros hemos decidido creer en la resurrección? ¿Y por qué esto trae una esperanza real a nuestras vidas? Utiliza este pasaje, Señor, y glorifícate en medio de tus hijos, glorifícate en medio de aquel que no ha ejercido una fe de salvación y confiado en que Jesús es el único que puede salvarnos de una condenación eterna. Bendice tu palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una esperanza que da propósito a nuestra vida. Dice así el primer versículo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Entonces esto era una costumbre judía que hacían ante todas aquellas personas que habían muerto. Una especie de protección al cuerpo para que en el momento de la putrefacción también evitar que fuera el olor más desagradable de lo que es en sí. Entonces simplemente era la última oportunidad que estas mujeres que habíamos visto en la ocasión pasada, como cierra el capítulo 23, habían demostrado un amor profundo a su Señor Jesús, que en medio de la situación más triste y decepcionante, ellas hicieron lo correcto, seguir mostrando el amor de Jesús. Se aseguran de ir al lugar en el cual fue sepultado Jesús para después del día de reposo. Lucas relata que antes del día de reposo preparan todo lo necesario para ungirle, pero también otros evangelios dicen que fue hasta que pasa el día de reposo ellos adquieren lo necesario para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Tal vez algunas cosas las compraron antes, algunas otras les faltó y las compran después del día del reposo, pero el punto es que ellas se preparan. Y la escena es así, hermanos. Ellas no creían aún en la resurrección, lo vamos a ver más adelante, pero simplemente dijeron: el Salvador prometido ha muerto. Es un momento tan triste, tan decepcionante quizá, pero ellas, después de ya haber pasado muchas horas, días, este es el tercer día en el cual ellas van desde temprano al sepulcro a demostrar que amaban a Jesús. Le fueron leales y dijeron: no sabemos por qué muere, pero vale la pena hacer lo correcto, ungir el cuerpo del Señor. Ellos salen muy temprano. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, relata lo siguiente en el versículo 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra? Perdón, en el versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces ellas llegan desde temprano y tienen esa interrogante. A lo mejor también se previenen de esto, porque ellas ven cómo varios hombres tuvieron que haber
tapado la entrada del sepulcro en el cual se pone a Jesús, y ellas dijeron, para nada nosotros vamos a poder volver a abrir ahí, hay que irnos desde temprano, hay que irnos preparadas y esperemos tal vez a ver si de alguna manera vamos a ver quién nos ayuda a mover esta piedra. Estas mujeres previenen todo y no quieren que ninguna circunstancia las detenga, así que dicen, entre más temprano es mejor para nosotros hacer lo correcto con el cuerpo de nuestro Señor. Ellas están con esa interrogante. Yo creo que durante todo el camino tenían algunas ideas en mente. Yo creo que descartaron el decirle a los mismos discípulos de Jesús que ellos le ayudaran. Ellos seguían lejos de todas estas circunstancias porque también era identificarse con el cuerpo de Jesús, y Mateo nos muestra varios detalles de que iban a estar custodiado este lugar por soldados romanos, iban a estar protegiendo que nadie abriera la tumba, pero Lucas no relata nada de eso. Simplemente estas mujeres van desde temprano y con muchas interrogantes, pero lo que nos dice el versículo 2 es lo siguiente: hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces estas mujeres, su primera impresión no es ya resucitó, sino simplemente les impacta esta noticia y es algo que les hace reaccionar de una manera inesperada. La ocasión pasada les decía lo siguiente, de que para nada consideraban la resurrección, pero quiero volver nuevamente en este sermón al Evangelio de Juan, capítulo 20, en el cual nos describe la experiencia de María Magdalena, que estaba también entre estas mujeres para ungir el cuerpo de su Señor Jesús. Y dice el versículo 13, le dijeron unas mujeres, ángeles que estaban con vestiduras blancas, mujer, ¿por qué llora? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ellas, como describe este pasaje, entran y ven que no está el cuerpo del Señor, y María Magdalena empieza a llorar. Creo que también estas mujeres también se asombran, se decepcionan y no pueden continuar con el objetivo que ellas querían hacer. Ya no hay esperanza en este momento de continuar con esta labor de ungir el cuerpo del Señor. En Juan, el diálogo que tiene María Magdalena con Jesús mismo, ella le confunde con la persona que cuida el huerto donde estaba esta tumba y le dice, si tú te llevaste el cuerpo, dime dónde está para yo mismo moverla y ponerlo en donde corresponde y continuar ungiendo el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, esta escena, hermanos, es algo muy, muy triste, es algo que ellas estaban sufriendo emocionalmente, una experiencia tan fuerte, tan aguda, que les estaba trayendo pues desesperanza. Pero hasta este punto nosotros vemos que era necesario que tenía que pasar. Nosotros ya sabemos que esta es la resurrección y sabemos, hermanos, que son profecías que se tenían que cumplir. Si nosotros vamos a alguno de los pasajes del Antiguo Testamento, creo yo que nos hablan directamente de este hecho y son claves para afirmar este evento. Dice el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto estaba profetizado, pero las mujeres todavía no se daban cuenta de esto. También tenemos Isaías 53:10, que es un capítulo mesiánico, son tantos detalles que nos da el profeta Isaías respecto a la muerte, al sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Pero específicamente los versículos 10 y 11 hablan de lo siguiente. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Entonces el profeta Isaías dice, alguien va a dar su vida por expiación por el pecado, pero después, dice, verá linaje y vivirá por largos días. Entonces está haciendo referencia directamente a la resurrección. El versículo 11 también dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí estaba ocurriendo algo muy importante. Si Jesús, hermanos, resucitó es porque el Padre aceptó ese sacrificio. Es lo que dice Isaías. No se va a quedar ahí en la tumba, no será muerto para siempre, sino que será levantado, y eso va a demostrar que ese sacrificio por la muerte, por los pecados de toda la humanidad, de todos los que hemos depositado la fe en Cristo Jesús, va a ser un sacrificio agradable a Dios, en el cual va a apaciguar esa ira. Va a decir, suficiente lo que hiciste. Suficiente con este sacrificio perfecto, porque tu persona es infinita. Y el resucitar Jesús de la muerte está demostrando más ni menos que Dios aceptó ese sacrificio. Eso es lo que acaba de ocurrir en ese día de mañana. Lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, es que las mujeres estaban perturbadas, estaban decepcionadas y todavía no sabían absolutamente nada de la resurrección. El versículo 5 y 7 nos dice la respuesta de aquellos varones que describe el versículo 4, varones con vestiduras blancas, que sabemos pues que son ángeles enviados por el Señor para darles directamente la noticia de la resurrección a estas mujeres. Dice así el versículo 5 y 7. 5 al 7. Y como tuvieron temor, estas mujeres bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estos ángeles les recuerdan estas palabras importantísimas a las mujeres. Para ir a la referencia directa, retrocedamos a Lucas capítulo 9, versículo 22. Jesús mismo dijo lo siguiente: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto se olvidó por completo en los discípulos y las mujeres. Jesús ya les había dicho y ellos siempre se quedaban perplejos. La Escritura dice que les eran ocultos estas palabras, y también fueron varias veces. Otra que viene registrada en el Evangelio de Lucas es en el capítulo 18, versículos 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. O sea que ya fueron días, no en Galilea como en aquella vez pasada cuando les da esta palabra, sino ahora ya están camino a Jerusalén. En la recta final de su ministerio les vuelve a repetir exactamente lo mismo. Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Entonces, los ángeles tienen que volver a repetir estas afirmaciones de nuestro Señor Jesús, primeramente a las mujeres. Le dicen: recuerden, ustedes estuvieron con Jesús desde su ministerio en Galilea y ya lo sabían. Era algo que les había dicho tanto a los 12 y a los discípulos que le seguían. Entonces, ya no les extrañe más. Hay esperanza. Hay esperanza que les da propósito
a nuestras vidas. La resurrección, hermanos, trae propósito, porque ahora ellas seguirían haciendo lo que hicieron durante toda la vida que conocieron con Jesús. Nosotros tenemos registrado que en el capítulo 8 se les unen varias mujeres y leemos en el versículo 2, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susa, y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces todas estas mujeres por muchos meses están sirviendo a Jesús y de pronto matan a Jesús, y pudieron haber perdido la esperanza y tal vez algunos pensamientos les pudo haber embargado diciendo, esto fue sin propósito. Nuestra vida tenía propósito en aquel entonces, dábamos tanto por nuestro Señor Jesús. También esto incluía a los 12 discípulos, y ¿a poco todo esto fue en vano? No es así. Si no hubiera resucitado Jesús, hubiera sido en vano todo eso. Pero la resurrección, hermanos, trae esperanza a estas mujeres y les da propósito a la vida, porque ellos decían, si nuestro Maestro aún vive, vamos a seguir sirviendo a nuestro Señor Jesús, porque eso lo hicimos como agradecimiento, porque Él transformó nuestras vidas, Él cambió nuestros corazones, nosotros nos entregamos completamente a Él. Y si Él hubiera terminado su vida ahí en esa tumba, no tendría propósito seguir haciendo lo mismo. Pero la resurrección, hermanos, al creyente trae un sentido a nuestra vida. Y es lo que quiero que nos quedemos respecto a un mensaje de santificación y aplicarlo hacia nuestras vidas. Si la resurrección fuera una mentira, el apóstol Pablo, en unas palabras que yo lo diría de otra manera, sería como la peor broma que nos hayan jugado en la vida. ¿Por qué hacer tantas cosas extravagantes, tan extrañas, que requieren de tanto sacrificio, si a lo último no iban a valer absolutamente la pena? Por eso el apóstol Pablo utiliza estas palabras en 1 Corintios 15, los versículos 16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Así empieza el apóstol Pablo con el argumento. Algunas personas creen que la muerte, la resurrección es algo que no existe, que es imposible, que no hay ninguna evidencia, no hay nadie que ha podido dejar este mundo, ir a otro mundo, regresar y traernos evidencias, hechos que demuestren, oye, existe el cielo y el infierno, aquí traigo un video, se los pongo y ahora sí, vale la pena vivir lo que nuestro Señor Jesús dice. Pero esto se tiene que aceptar por fe, y esto es real. Esto lo afirma la palabra de Dios, que es poderosa, y el Espíritu Santo nos ha convencido a muchos de que vale la pena vivir y morir por Cristo, porque existe la resurrección. Y el apóstol Pablo lo plantea de esta manera: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero como si es posible la resurrección, Cristo resucita. Y también continúa con su argumento: si Cristo, vamos a suponer que no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. ¿Por qué? Porque si no resucita es que Dios no aceptó ese sacrificio y no han sido limpios los pecados que nos separan de Dios. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos aquellos que tenían fe en el Cordero que iba a venir y quitar el pecado. El versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, sí sería la peor broma que nos hayan hecho, vivir
conforme a todos los estándares de Cristo, todos sus mandamientos, y que no valga la pena, entonces desperdiciamos absolutamente nuestra vida. Pero, ¿qué creen? Hay esperanza porque nosotros creemos que Cristo resucitó, y eso cambia todo. Para estas mujeres el dejar todo por Jesús no fue en vano. Y el vivir todas las enseñanzas de Jesús también sería en vano. Algunos de nosotros pues ya tenemos más años tratando de obedecer, de entender el Evangelio, y por gracia de Dios también podemos ver que su Espíritu Santo ha estado obrando en nosotros y batallamos, no somos perfectos, pero creemos que lo que hacemos es lo correcto. Quiero que nos metamos en la mente de los discípulos, de los 12 y de estas mujeres que siguieron a Jesús. Y ahora que les dan esta noticia de la resurrección, ellas pueden ver que todo valió la pena. Por ejemplo, el vivir todas las enseñanzas que Jesús les había dado en el capítulo 6. Conocemos lo que es el Sermón del Monte, pero solamente para mencionar algunos versículos de manera rápida, Jesús les decía: bienaventurados vas a ser cuando los hombres te aborrezcan y cuando os aparten de sí y los vituperen y deseen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense y alégrense ese día. Entonces eso también les tocó en vida a muchos de ellos. El solamente identificarse con Jesús les hacía burlas por los líderes religiosos y por simplemente identificarse con Jesús. Cuando le despreciaban y decían: oigan, ustedes se están juntando con una persona que no tiene ni la menor idea de que lo que hace es incorrecto. Se la pasa con borrachos, con glotones, toca a los impuros, convive con las prostitutas, con los publicanos. Entonces eran afrentas que también estaban sufriendo los discípulos. Sería en vano el aceptar el llamado de Jesús, y pónganse en los pies de Mateo. Si Jesús no hubiera resucitado, él hubiera sido tan decepcionante y decir: dejé mi trabajo de publicano y la ley romana me impide volver a ese puesto. Entonces no valió la pena, fue un desperdicio haber seguido a Jesús. Él murió y ahí se acabó todo, todas sus enseñanzas. Todos esos años que desperdiciaron Pedro, hubieran sido un desperdicio si Pedro, Jacobo y Juan dejan las redes, dejan todo su estilo de vida por seguir a Jesús. Igual, todos los 12 discípulos, las mujeres, aceptar ese llamado y que no hubiera resucitado Jesús, hubiera sido un desperdicio. Pero tanto ellos como tú y yo, que creemos en la resurrección de Cristo, hace que todo valga la pena. Todo lo que nuestro Señor Jesús nos encargó y espera que vivamos, vale la pena vivir por Cristo. Fíjense, en este mismo capítulo 6 hay cosas tan difíciles que uno dijera, el incrédulo lo toma como una locura. Jesús decía: a ustedes, los que oís, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Y continúa con puros mandamientos que son difíciles, requieren de sacrificio, pero vale la pena, porque si tu amor por Jesús es real y la resurrección muestra que Él está vivo, entonces vale la pena. Nos da sentido de vida el obedecer todo esto. El ser misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Muchas personas se les puede parecer una carga el cristianismo, pero el creyente se deleita porque sabe que hay esperanza y sabemos que hay recompensas eternas. Sabemos que vale la pena recibir afrentas por causa de Jesús.
Vale la pena obedecer los mandatos de mostrar misericordia y de comunicar el Evangelio. Estos 12 discípulos Jesús los había mandado, al menos en dos ocasiones. En el capítulo 9 manda a los 12 para que echen fuera de demonios, hagan milagros, prediquen el Evangelio. En el capítulo 10, ellos en un grupo de 70, también de 2 en 2, les manda a compartir el Evangelio. Entonces podemos ver que si Jesús se hubiera quedado en la tumba, ¿para qué volver a hacer todo eso? ¿Para qué seguir teniendo compasión de las personas y hablarles de un reino eterno si no existe la resurrección? Sería una locura, sería una tontería. ¿Por qué morir por Cristo? A Juan el Bautista lo decapitan por creer en Jesús. Hubiera sido en vano la muerte de Juan el Bautista si Cristo no hubiera resucitado, pero resucita nuestro Señor Jesús al tercer día de su muerte, y esto hace que haya esperanza y que valga la pena el vivir y obedecer todo lo que nuestro Maestro nos dice durante todo su ministerio, y que confirma todo lo mismo que apunta el Antiguo Testamento y lo que nos enseñan los apóstoles con las epístolas. Todo esto, hermanos, es crucial entender la importancia de la resurrección de Cristo. Es una gran motivación ver que tenemos una recompensa eterna, de que la vida no termina aquí, sino que la vida va más allá y realmente inicia cuando la muerte nos absorbe. Entonces estamos en esta escena donde las mujeres reciben esta noticia de los ángeles y están con muchos sentimientos, asombro, con esperanza. Los otros evangelios nos narran de que no decían nada a nadie, solamente iban con una mezcla de muchos sentimientos, asustadas, pero también aprisa y con esas ganas de decir a los 12 discípulos lo que estos ángeles le dijeron: vayan y díganle a los discípulos de Jesús que ha resucitado y que no se les olvide que esto está profetizado. 3 días únicamente iba a levantarse de la muerte. Ahora sí, las mujeres, como nos dice el versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, ellas también reciben esa esperanza. No se queden con este mensaje, sino que vayan y compártanlo con los demás discípulos, con los 11. Entonces, aquí también yo creo que sería bueno aplicar algo a nosotros, y tenemos esa misma encomienda. Nosotros debemos de comunicar este mensaje y recordarlo siempre entre nosotros, los hijos de Dios. Vale la pena vivir por Cristo porque Él ha resucitado. Vale la pena también compartir esto, todas las implicaciones, a las personas que no conocen de Cristo, y decirles este mensaje: hay un hombre que resucitó y que vence la muerte, y que solamente Él quita el pecado del mundo. Hay que dar estas noticias a prisa. Hay que dar este mensaje de esperanza en estos días en los cuales es muy triste que las personas estén muriendo cada segundo, desde siglos atrás se suman personas que van a la eternidad sin este mensaje de esperanza. Debemos de hacerlo sin importar la reacción de las personas, crean o no. Eso ya es trabajo del Señor Jesús, y lo podemos ver por los siguientes versículos. En el versículo 11 dice lo siguiente: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Quiero pasar al segundo punto, y es que la resurrección nos trae una esperanza que restaura. Eso es lo que
nos enseña la resurrección de Jesús, nos restaura en varios aspectos, pero quiero recalcar dos principalmente. Nos restaura la relación que teníamos con el Padre, Adán y Eva en el huerto del Edén, y también nos restaura en esta naturaleza caída, que pecamos continuamente, pero sabemos que hay perdón a través de Jesús. Hay una oportunidad de recibir el perdón porque nuestro Salvador vive. La resurrección se acepta por fe. La resurrección no se registra en los detalles en ninguno de los evangelios. No sé si tú lo habías notado. Cuando tú lees lo que viene en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te dicen cosas que pasan cuando las mujeres llegan al sepulcro y todos afirman que Jesús resucitó. Pero ninguno de ellos te dice exactamente ese momento. ¿Qué pasó cuando Jesús se levanta, se empieza a quitar todas las cosas? ¿Quién abre la tumba? ¿Un ángel o la abre Jesús? Bueno, sí se describe que es un ángel en los demás evangelios, pero en sí ese acto de Jesús volviendo a tener aliento de vida no es narrado por ninguno de los evangelios. Solamente se nos deja una evidencia de que fue un hecho real. Él ya no está en la tumba. Entonces esto lo debemos de creer por fe. Pudiéramos ir por el camino largo y decir, oye, no puedo creer esto por fe. Necesito más pruebas, necesito más evidencia, necesito saber si realmente Jesús murió. A lo mejor fueron puras mentiras, ni siquiera murió, metieron a otra persona, ni siquiera es verdad todo lo que dicen los manuscritos. Todo esta fue la jornada de este hombre, Lee Strobel, que él no creía absolutamente nada de esto. Él decía, muéstrame por qué debo de creer en la resurrección. Pero cuando junta todas las evidencias, hay algo que le abruma y hay una de las frases claves que se me quedó en esta película. Un doctor, después de que le muestra cada evidencia, y le hace preguntar, oye, pero no, ¿ya consideraste esto? ¿Ya consideraste esto otro? Y así estaba con todas las personas que se entrevistaba, pero el doctor le dice, es que mira, esto es un hecho que no se puede negar. El problema que tú tienes es que dime hasta cuántas evidencias tienes que llegar para creer. Ya te hemos dicho muchas, no solamente yo, sino a varias personas que has entrevistado. Entonces, el hecho es que tenemos un corazón duro, hermanos. La humanidad caída, necesitamos creer por fe, porque las evidencias no nos van a ser suficientes. Si se requiriera de evidencias finitas y fuera así la dinámica de la Biblia, del Evangelio, no sería por fe. Sería por únicamente ver esos acontecimientos, esos hechos, pero la resurrección se tiene que creer por fe. Y tanto todo el Evangelio, todo el mensaje de salvación, todo lo que viene apuntando aquí, que Cristo es el Cordero que quita el pecado. Entonces nosotros estamos aquí y tenemos fe en una resurrección que nos restaura con el Padre. Quiero que vayamos a Romanos 4 y seguir remarcando estas enseñanzas doctrinales que son esenciales para el creyente y también para aquel que aún no ha creído en este mensaje. ¿Por qué es tan importante creer en la resurrección? El apóstol Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Romanos nos dice así en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Por eso es tan importante creer en el Evangelio, que Jesús muere por nosotros y es resucitado. ¿Por qué? Porque va todo de paquete. Él es el que quita el pecado que tenemos en nuestra naturaleza para presentarnos justos delante del Padre. Él es el que nos justifica, es el único que ha muerto y ha resucitado. Ninguna persona en este mundo ha hecho esto. Ninguna religión te va a plantear algo igual a lo que hizo Jesús. Nadie ha resucitado en ninguna otra de las religiones que se ha fundado. Entonces, yo te invito a que creas por fe, escuches este mensaje y seas sincero con Dios y digas, llévame a creer, a quitar todas las barreras de las evidencias que pongo, pero también como creyente vayamos delante de Dios y digamos, no permitas que yo deje de asombrarme de la resurrección y de recordar que esta es la mejor motivación que tengo para obedecerte, para ser agradecido, porque tu sacrificio fue acepto y porque tú me quitas el pecado que me separa de Dios. Solamente por Cristo Jesús podemos estar delante del Padre. Esto es lo más importante para nosotros. No solamente nos da sentido para nuestra vida, sino también nos asegura una restauración y esa restauración implica que vamos a estar en una eternidad con Dios. En Daniel 12:2 dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, el profeta Daniel también lo entendía así, y siempre desde el Antiguo Testamento se nos está diciendo lo mismo. Vas a resucitar con esperanza porque creíste en Jesús, el Cordero que quita el pecado y que resucitó al tercer día. Y si no lo haces, también vas a resucitar, pero para una confusión que no se termina. Una confusión terrible que es estar una eternidad separado de Dios. Si aquí se te hizo que sufriste aquí en la tierra, eso no se compara nada con una eternidad donde se exponencia de manera inimaginable el dolor, la aflicción. Se describe como un crujir de dientes por no estar en la presencia de nuestro Señor. Entonces, la esperanza nos restaura y es muy bonito ver cómo restauró la vida de Pedro. Con esto quiero terminar en el versículo 12. Nosotros recordamos todo lo que había pasado con este discípulo y recordando y yendo unos capítulos atrás, en el versículo 22, Jesús le había predicho que le iba a negar y Pedro se aferra y le dice, no te creo, yo no sería capaz de hacer eso. Pero para ser más seguro en el texto, voy a leer el versículo 31 del capítulo 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y avanzan las horas. Pedro niega a su Señor. Pedro maldice y lo hace en la negación 3 veces, canta el gallo y sale corriendo y llora amargamente. Pero nunca tuvo la oportunidad de pedirle perdón porque en unas horas más estaba crucificado. En unas horas más él había muerto. Y ya han pasado 3 días y él sigue con esa tristeza profunda. Él no se puede perdonar el haber traicionado a su Señor. Pero ahora recibe la noticia de estas mujeres y quisiera que vayamos y también leamos no solamente este versículo 12, levantándose Pedro,
Porque recuerden, no creían, es lo que dice el versículo 11, todos estaban maravillados y decían, no, es una tontería lo que están diciendo, ¿cómo pueden decir que Jesús resucitó? Nadie creía, es lo que dice el versículo 11, pero esos peros maravillosos en la palabra de Dios, y aquí vemos uno, pero se levanta Pedro y corre al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces él dice, es verdad lo que estas mujeres creyeron. Ahora sí tiene esperanza y dice, ahora hay una posibilidad de que yo pueda pedirle perdón a mi Señor Jesús. Si Él está vivo, hay esperanza de restauración. La resurrección es sorprendente para los discípulos de Jesús. Y nosotros cuando vamos en el Evangelio de Juan, quiero seguir remarcando esta escena porque me bendijo mucho y espero que a ti también te bendiga. En el Evangelio de Juan, fíjate lo que dice el capítulo 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Nosotros sabemos que después de que Jesús resucita, se aparece en otras ocasiones. Y en una de ellas están pescando en Galilea y aquí inicia esta escena. Juan ve a Jesús de lejos y él grita, es el Señor. Le dice Juan a Pedro, ¿sabes quién es aquel que está ahí? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Dice el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero en ninguna de esas ocasiones Jesús aún tenía la oportunidad de pedirle perdón a su Señor Jesús. Hasta aquí se nos presenta ese diálogo, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Podemos sacar un gran sermón de estos pasajes. Hay muchas palabras griegas que se manejan diferentes en este lenguaje. Cuando Jesús le pregunta si me amas o no, son distintos tipos de amor que él le quería hacer ver a Pedro, pero el punto es este. Pedro tuvo su oportunidad nuevamente para ser restaurado. Nuestro Señor Jesús le había dicho así en el capítulo 22, como leíamos, cuando le anticipa, tú me vas a negar, pero le dice también, te digo que el gallo, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, esto es, una vez cuando te hayas arrepentido, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos, porque me vas a fallar, pero no va a ser una tristeza que te va a consumir por el resto de tu vida, porque yo voy a resucitar. Yo te voy a restaurar. Yo te voy a perdonar. Y tu fe va a ser fortalecida. Y una vez que esa fe sea fortalecida, quiero que fortalezca la fe de tus hermanos. Muy bien, ahora, si Pedro estaba capacitado para dar esperanza a sus compañeros, a los demás discípulos. Antes no tenía esa capacidad, pero después de pasar esta experiencia, ¿sí? Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, nosotros vemos en el versículo 21 al 23 lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En este punto, Pedro, su fe era tan débil, no podía ir su fe más allá de la muerte de Jesús. Él decía: vas a echar a perder todo si tú te mueres, Jesús. Yo no voy a permitir eso. Pero ahora que Jesús muere y que demuestra a sus discípulos que tiene poder sobre la muerte, esa fe puede ir más allá. Esa fe antes era débil, pero ahora Pedro puede ver y decir a sus compañeros: vale la pena creer en Jesús, vale la pena obedecerle, y tenemos esperanza que nos da propósito de vida, esperanza que nos restaura. Ahora, hasta entonces, puede Él fortalecer la fe de los demás, y por eso también tenemos sus cartas, enseñanzas maravillosas de lo que Él nos enseña en base a experimentar la restauración en su vida. Ahora nosotros podemos tener convicción de que el Cordero quita el pecado del mundo. Nosotros podemos ahora sí estar seguros de que si morimos no hay por qué temer a la muerte. Nosotros podemos irnos a la tumba sin incertidumbre. Nosotros podemos descansar en nuestro Señor Jesús, porque Él resucitó. Cosa que es todo lo contrario con aquellos que no creen en la resurrección, no creen en este mensaje, se están yendo a la muerte sin esperanza. Y estos días en los cuales muy probablemente vamos a poder escuchar, quizá en algunos lugares del mundo más que en otros, cómo la muerte toca la puerta de nuestros seres queridos. En nuestra ciudad ya hay tal vez 60 muertos, más o menos las últimas cifras que yo he visto. En el estado pueden ser 500, 600, pero en el país ya estamos en el 10º lugar de muertes a nivel mundial por este virus, la pandemia del coronavirus. Y este mensaje lo necesitan las personas. Siempre ha sido necesario, siempre ha sido urgente. Pero en estas fechas yo te invito a que medites, te aferres a las Escrituras y contemples el poder de Jesús ante la muerte. Él resucita. Él resucita y hay esperanza. Es lo que debemos de compartir. Creer que Jesús resucitó es suficiente para creer que nosotros lo haremos junto con Él. Ese es el sentir, esa es la enseñanza doctrinal que el apóstol Pablo también nos deja. En 1 Corintios capítulo 6 dice el versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esto lo hace el Padre. Levanta con su poder al Hijo, y de esa manera nos va a levantar si nosotros creemos en la resurrección, si nosotros creemos que Jesús es el único que quita el pecado que hay en nuestra naturaleza y que nos ha hecho, nos ha condenado a una separación eterna con el Padre. La resurrección es una esperanza que nos da sentido de vida y también que nos restaura. La resurrección, hermanos, hace que valga la pena vivir por amor en una vida sacrificial a nuestro Padre, al Hijo y también a nuestro prójimo. De hecho, esta fue la prueba para que este hombre Listro viniera a los pies de Jesús. Llega un día a su casa agobiado y le dice a su esposa: ¿sabes qué?
Él tenía un cuarto en el cual tenía pegado pues un mapa para encontrar los argumentos que iban a derribar la resurrección, y después de detenerse ahí bastante tiempo, y su mismo mentor le dice, ¿sabes qué? Es una jornada difícil lo que tienes, es algo de lo cual yo no tengo respuestas. Y él llega a casa y le dice a su esposa, ¿sabes qué? He visto que todas las evidencias que he tratado de encontrar durante meses no son mayores a la mayor evidencia, a la evidencia que tú me has dado, y es el amor. Tú no me abandonaste todos estos días. Tú no te separaste de mí a pesar de que te traté muy mal. Porque ella empieza a orar, ella empieza a hacer su misa y dice, yo vi tu amor, y para mí es la prueba más grande de que la resurrección es verdadera. La resurrección, hermanos, cambia nuestras vidas y debemos de amar al prójimo. Debemos de decirle que es real, que vale la pena vivir por Cristo porque Él resucitó. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por este mensaje de la resurrección, y solamente tu Espíritu Santo puede encargarse de llevarlo a lo más profundo de nuestro corazón para fortalecer la fe débil de nuestros hermanos. La fe débil de tus hijos que aún no se han detenido el tiempo suficiente para meditar que esto es glorioso, que esto es lo que nos da sentido a nuestra vida, sentido al sufrimiento, que nos da esperanza de que toda esta miseria que vivimos por estar en un mundo caído va a tener un fin. Va a tener un fin en el cual nosotros moriremos, y con ese poder que levantaste a Jesús de la muerte, también nos levantarás y nos harás gozar en lugares donde es indescriptible, Señor, el gozo de lo que es estar contemplando tu gloria, el estar cara a cara frente a ti, Señor. Padre, utiliza también este mensaje para aquellas personas que no han creído en el perdón de sus pecados a través de Jesús, que no creen que habrá resurrección, y ellos terminarán en una confusión perpetua, en una condenación, que desearán salir de ese lugar para recibir nuevamente una oportunidad y creer en Cristo Jesús, pero no lo tendrán. Así que también utiliza este mensaje para que toque esos corazones y vean que tú les puedes restaurar, Señor, a través de Cristo Jesús. Recibe la honra y la gloria a través de tu mensaje, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.